que nos perdones nuestros pecados para que podamos ser recipientes aptos para recibir esta efusión. Queremos que se abra nuestro entendimiento para que podamos ser transformados más plenamente a tu imagen y estar mejor preparados para dar un mensaje convincente y persuasivo a aquellos con quienes nos encontramos. Pedimos que nos permitas la presencia de tu Espíritu Santo para dirigir este estudio, que intervengas en cualquier pensamiento de la humanidad que yo pueda tener, y que prepares los corazones y las mentes de aquellos que escuchan estas cosas para recibirlas en conformidad con tu voluntad. Te agradecemos por el trabajo, el mensaje que estás poniendo en esta serie de adoración. Pedimos una bendición continua ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a veces es que esta serie de adoración en particular no está planificada en términos de yo saber a dónde voy a ir con los estudios. Sabía lo que iba a hacer. Iba a comenzar mostrando el apoyo de la hermana White a las doctrinas que están representadas en este gráfico. Comenzamos allí. Y luego íbamos a tomarnos el tiempo para mostrar estos gráficos, estas doctrinas tipificadas en las Escrituras. Esto es lo que hemos estado haciendo ahora durante bastante tiempo. Y luego finalmente pasaremos por y veremos las diversas doctrinas que son controvertidas como doctrinas de la palabra de Dios. Pero me parece que, aunque tengo notas preparadas para esta presentación, no estoy tan seguro de que lleguemos a las notas. En algún momento de una presentación larga como esta, es bueno tomar un respiro profundo y retroceder. Y recordarte a ti mismo sobre las verdades que ya has establecido, o se quedan, quiero decir, estamos en nuestro segundo mes ahora, se quedan atrás en la memoria. Lo que estamos tratando ahora, en este punto particular de nuestro estudio, es que el libro de Daniel está ilustrando la historia de los milleritas y nuestra historia hoy. Y Marchi, que el capítulo 1 de Daniel marca la llegada del mensaje del primer ángel. Y en el mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14, y en el capítulo 1 de Daniel, verás representados los tres mensajes. Y luego el capítulo 2 de Daniel, este es el capítulo 1, llega en el versículo 1. El capítulo 2 de Daniel es el mensaje del segundo ángel. Está en la historia cuando el mensaje del primer ángel es fortalecido. En Daniel capítulo 3 es el mensaje del tercer ángel, el juicio. En el capítulo 1 de Daniel mostramos que Daniel estaba asociado con Joacim, el primero de los tres reyes que Nabucodonosor sometió. Y también estaba asociado con Ciro, el primero de los tres reyes que proclamaron los decretos necesarios para reconstruir Jerusalén y el templo. Así que decíamos que el libro de Daniel representa el mensaje del primer ángel, y así es. Y la profecía, que comienza en el capítulo 1 de Daniel, era una profecía conectada con Ezequías, y predijo que los descendientes de Ezequías serían llevados como eunucos a Babilonia. Y esa profecía se cumplió cuando Daniel fue traído aquí. Ese fue el tiempo del fin. Y luego en el capítulo 1 de Daniel tenemos la prueba de la dieta, que finalmente lleva a una evaluación por parte del jefe de los eunucos para verificar el semblante de Daniel, una prueba visual. Y luego, al final del capítulo, Daniel es presentado ante Nabucodonosor para ser juzgado en relación con todos los demás eunucos que están allí, y fue encontrado 10 veces mejor. Así que en el capítulo 1 de Daniel, al igual que en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7, puedes ver el mensaje de los tres ángeles estructurado en un solo mensaje. Capítulo 2 de Daniel, la prueba de la imagen, combinación de iglesia y Estado, muy claramente, ilustrado allí. Capítulo 3 de Daniel, ley dominical. Comenzamos esta serie señalando que la hermana White apoya la verdad en estos gráficos. Señalamos que ella
identifica que el Señor retiró su mano de estos gráficos. Y luego fue visto por los mileritas que la misma evidencia bíblica que los había llevado a predecir 1843 fue entonces reconocida para identificar 1844. Ella lo dice más de una vez. Así que ella no dice, luego fueron guiados a ver que lo que estaban enseñando sobre los 2520 y los 2300 años era incorrecto. Ella dice que luego vieron que la misma evidencia probaba 1844 en lugar de 1843. Así que ella también está colocando su respaldo en los 2520, los 2300 allí. Si no haces ese reconocimiento inicial en sus escritos, entonces cada otra referencia a los 2520 la distorsionarás debido a tus ideas preconcebidas. Pero si entiendes que ella puso su sello de aprobación sobre esa enseñanza, entonces te relacionas correctamente con todos esos otros pasajes. Por ejemplo, cuando ella dice, todos los mensajes dados desde 1840 hasta 1844 deben hacerse contundentes. Ahora, si entiendes que ella ha puesto su sello de aprobación en los 2120, entonces es fácil para ti ver eso. Uno de los mensajes que debe hacerse contundente ahora es el 2120. Pero si no ves eso, entonces luchas incluso contra esa cita y hay varios pasajes. Así. En cuanto al diario, en los escritos tempranos, página 74, ella dice que se le mostró que aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio tenían la visión correcta del diario. Y luego miramos la historia de 1850. Cuando James White publicó la visión equivocada de Crozier sobre el diario en Procure, septiembre de 1850, y luego la hermana White recibió una visión en septiembre de 1850 y dijo que se habían introducido visiones erróneas del diario que estaban trayendo confusión, y James White inmediatamente reimprimió esa revisión en Herald y eliminó las enseñanzas de Crozier de que el diario representaba el ministerio del santuario de Cristo. Y también vimos pasajes donde ella dice que esa doctrina en particular, que el diario representa el ministerio del santuario de Cristo, vino de ángeles que fueron expulsados del cielo. Se le dieron visiones donde dijo que se debía reimprimir un nuevo cuadro porque el Señor había puesto su mano sobre. Un error en algunas de las cifras de esta tabla. Y esta tabla, dijo, no debería ser cambiada excepto por inspiración. Así que en 1850 esta tabla fue corregida por inspiración. Ahora esta tabla. Esta es la columna del 2520 en esta tabla. Aquí arriba dice 677, aquí abajo 1844. Corrigieron en 1843. Pero en esta columna, en 508, dice el dominio pagano o el diario quitado. ¿Qué tan claro es eso? Y ella dice que esto es un cumplimiento de la tabla de Habacuc 2, y esto es un cumplimiento de la tabla de Habacuc 2. En el periodo de tiempo en que estaban preparando este cuadro, Otis Nichols estaba preparando este cuadro, y los Whites estaban quedando con Otis Nichols en ese periodo de tiempo. Tuvieron algunas reuniones donde un hermano, Hewitt de Dead River, vino con un montón de ideas fanáticas. Su declaración al hermano Hewitt sobre una de estas doctrinas fue que el 1335 ya había pasado. Ella Foss identificó en esta historia que el 1335 se había cumplido. Antes de esta historia, así que puso su sello de aprobación en la comprensión pionera de eso. Y luego, su respaldo en El conflicto de los siglos y en una variedad de otros lugares sobre la presentación de Josiah Leach, del sexto trompeta. Ella dice que el evento, el colapso del Imperio Otomano, el evento, cumplió exactamente la predicción. Así que ella coloca su respaldo sobre la comprensión del Islam. Y hoy, la mayoría de las personalidades importantes, particularmente en el mundo televisivo del adventismo, toman el 1335 y el 1290 y los colocan al final del mundo de manera día por día. El Instituto de Investigación Bíblica dice, la comprensión pionera de las trompetas, incorrecta, está al final del mundo. Ellos dicen eso por escrito. Rechazan el 2620 y por supuesto enseñan la comprensión de lo diario. Esa hermana, dice White, vino de ángeles que fueron expulsados del cielo. Así que ahí es donde comenzamos y luego empezamos a mirar línea tras línea para ver estas verdades y estos gráficos como tipificados.
en las Escrituras. Y así, este es el número 34. Esto es entrar en un mes y medio de adoraciones. Entonces, mientras pensaba en esto, pensé, ya sabes, deberíamos repasar y juntar algunas de estas ideas antes de avanzar mucho más. Así que aquí, cuando el mensaje es potenciado, es donde vemos un símbolo divino descendiendo. Bien, y miramos la historia de Judas aquí, si recuerdas. Y Judas, una de las cosas que Judas nos enseñó sobre esta historia, desde el empoderamiento hasta el cierre de la puerta, es que está enfatizando un comienzo y un final. No solo para Judas, sino que está enseñando al estudiante de profecía que en estas historias que se presentan aquí muchas veces, definitivamente las historias te enseñarán algo con el mensaje de inicio y final. Judas, si recuerdas, comenzó a ir en la dirección equivocada cuando Cristo dio el sermón en Juan 6 sobre el pan que baja del cielo. Y en el capítulo 6 de Juan, cuando está hablando del maná que está bajando del cielo justo aquí, y en Juan 6, por sí solo, sin considerar a Judas, después de que da el maná aquí, pierde a la mayoría de sus discípulos en Juan 6, 6, 6, marcando la ley dominical al final del mundo. Pero con Judas, después del sermón sobre el maná, que no le gustó porque tenía un concepto erróneo sobre el reino de Cristo. Leímos eso, lo examinamos detenidamente. Él quería un reino terrenal, literal, pero podía darse cuenta de que Jesús estaba hablando de un reino espiritual, y eso le irritaba. Pero luego terminan en un banquete en la casa de Simón. Y en el banquete en la casa de Simón, realmente perdió su rumbo allí, debido a la humildad de María, al lavar los pies de Cristo. Así que ves a Judas aquí en un banquete, y donde Judas come su última cena justo aquí, está en un banquete, y lo que le irrita en ese banquete es que Cristo estaba lavando los pies de los discípulos. Entonces, ves, lo que es un obstáculo para Judas en el banquete es ya sea María lavando los pies o Cristo lavando los pies. Bien, entonces la última cena, esta fue la última cena de Judas. Jesús comió una cena, va a comer cena después de eso. Vamos a comer cenas fieles después de eso. Los discípulos van a cenar después de eso. Esta fue la última cena de Judas. Marcamos eso porque ahora estamos tratando con Belsasar, y Belsasar cae durante su última cena. Así que el principio y el final vale la pena señalar, y en esta historia, la frustración de Judas con María lavando los pies de Cristo fue que mira ese perfume que estaba desperdiciando en sus pies, era mucho dinero. Eso podría ir a alimentar a los pobres. Y en esa misma historia es donde Jesús confrontó al joven rico. Y él dice, ve y vende todo lo que tienes, y encontrarás la vida eterna. Y a Judas se nos dice en ese momento, también se le fue la cabeza allí. Él dice, hombre, deberíamos haber mantenido a ese tipo rico con nosotros, porque entonces habríamos tenido las finanzas para construir una nueva iglesia. Así que Judas aquí está hablando sobre el establecimiento de un fundamento incorrecto de la iglesia, basado en la necesidad humana, en el egoísmo, no en el autosacrificio y el amor. Así que puedes ver eso ahora. Lo que estamos diciendo es que esta historia aquí, esta es la historia donde se cumple el Evangelio eterno. Aquí es donde se van a demostrar las dos clases. Y cuando llegas a la última cena, Judas está representando la clase que sale a la oscuridad a medianoche, el clamor de medianoche. Muy bien, miramos al antiguo. Israel. En el principio de año día, pongamos año día, ¿de acuerdo? Y al comienzo del antiguo Israel, ellos rechazaron, estaban en rebelión contra un descanso, ¿de acuerdo?
Al principio, esto está de acuerdo con la lección de inicio y fin de Judas. Estaban rebelándose contra un descanso aquí y un descanso aquí. El antiguo Israel lo estaba. Y ambas de estas rebeliones están marcadas en las Escrituras como los pasajes a los que recurrimos para el principio de año día. Ahora, algunas personas, sin duda, que no están familiarizadas con el método de prueba textual, línea sobre línea, van a tener dificultades con nosotros tomando estas aplicaciones y aplicándolas aquí al final del mundo, pero desde aquí en la historia milerita. Esto es 1798, ¿no es así? Tiempo del fin. Esto es 1844. ¿Y qué aprendimos sobre, una de las cosas que aprendimos sobre 1798, de 1798 a 1844, fue que era? Hasta 1844 fue que eran 46 años, ¿verdad? Y es en estos 46 años que el Señor levanta el templo de los milleritas con el que va a entrar en pacto. Y fueron 46 días que Moisés estuvo en el monte, recibiendo instrucciones para levantar el templo. Pero Jesús, en Juan 2, versículos 18 al 19, cuando les dice a los judíos, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré, ahí es donde dijeron. Fueron 46 años en la construcción. Y por supuesto tomó la remodelación del santuario por parte de Herodes, fue de 46 años. Pero lo que Jesús estaba enseñando es, también ahí, es que estos 46 años representan proféticamente 3 días. ¿Y cuántos cromosomas construyen el templo humano? 46 cromosomas. ¿Y, perdón? ¿Qué templo? Nuestro templo, sí, nuestro templo humano. Y el símbolo del pacto son las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y una tabla tiene 4 leyes, la otra tiene 6 leyes, ¿verdad? Así que las tablas. Entonces, cuando se trata de 46, tiene que ver con el templo, ya sea el templo de Herodes, el santuario de la tienda de Moisés, el templo humano, el templo que fue levantado entre 1798 y 1844. Cuando ves el número 46, está hablando del levantamiento de un templo con el que el Señor va a entrar en pacto. ¿Estás conmigo? Así que cuando vuelves al principio del año día, la rebelión del Israel antiguo al principio, aquí es donde encontramos el principio del año día, tanto al principio como al final del Israel antiguo, pero están rebelándose contra el descanso. El descanso aquí es el descanso que se aborda en Hebreos, el descanso de la gracia. No entrarían en la tierra prometida. No actuarían con fe, ¿verdad? Pero el descanso aquí abajo fue justo antes de la destrucción de Jerusalén, y ese era el sábado. Jeremías dice que si hubieran guardado el sábado, Jerusalén habría permanecido para siempre, pero habían rechazado el sábado. Así que al principio del Israel antiguo y al final del Israel antiguo, tenemos una rebelión contra el descanso. Y por supuesto lo que estamos diciendo es que al comienzo del Israel moderno, logro del Evangelio eterno aquí hoy, que el 1520 ha sido identificado como el principio de día por año por los teólogos en el adventismo. El primer lugar en la Biblia, dicen, donde se establece el principio de día por año es en Levítico 25 y 26. Así que cuando estamos rechazando el 2520, si es una profecía verdadera, y lo es sin duda, entonces una vez más estamos en rebelión. Contra un descanso, porque esto era el descanso de la tierra. Y este es el descanso, que también corresponde con esta historia de Jeremías 6:16. Párense en los caminos, y vean, y pregunten por las sendas antiguas, y caminen por ellas, y encontrarán descanso, porque la obra de fundación comienza justo aquí. Así que en el antiguo Israel, estás viendo una rebelión contra el descanso al principio, y una rebelión contra el descanso al final, y aquellas personas que continúan en su rebelión y adventismo contra el 2120 van a recibir la marca de la bestia, van a rechazar el sábado en la ley dominical. Historias paralelas.
historias paralelas. Y no es un accidente. Que en estas historias, donde tienes el principio de año-día, en realidad, la base de la base de la base de William Miller es el principio de año-día. Sí, William Miller no tiene el principio de año-día para trabajar. No ves ningún número en este gráfico. No ves este gráfico. No estamos hablando de la historia millerita. Así que el hecho de que ambas rebeliones del antiguo Israel al principio y al final tienen que ver con los dos lugares en la Biblia donde encontramos los versículos que establecen el principio de año-día. Eso también es significativo. Está vinculando el millerismo con el antiguo Israel. ¿Sigues mi lógica? Bien, entonces, ¿qué? En esta rebelión del antiguo Israel, ¿dónde encontramos eso? ¿Dónde está la rebelión de que no entrarían en la tierra prometida? Números. ¿Números qué? 14. ¿Qué? ¿Perdón? 1432. Está bien, son los números, 1432. Todos deberían saber eso, ¿verdad? Está bien, hazme un favor. ¿Dónde está aquí abajo? En la rebelión de ir del sábado, justo antes de que Jerusalén sea destruida. ¿Dónde encontramos ese principio de año-día? ¿En Ezequiel qué? Entonces, aquí abajo es Ezequiel 4:6. Y aquí abajo son los números 14:32. Y 14 y 32 suman 46. Pero a algunas personas no les gusta ver eso. Porque estos son los traductores de la Biblia King James, no estaban inspirados. Pero está ahí. Así que en estas líneas, sobre líneas que hemos estado desarrollando, también nos adentramos en la caída de Babilonia. Y encontramos que con Nimrod, Nabucodonosor y Belsasar siempre rechazan un mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia viene a través de la historia con la caída de Babilonia. Y luego hay un pronunciamiento divino, y el pronunciamiento divino está marcando su juicio. Así que cuando llegas aquí, donde el pronunciamiento divino va a ser marcado y su juicio va a ser marcado, con Nimrod, ¿cuál fue el pronunciamiento divino y el juicio? Es la dispersión. Con Nabucodonosor, ¿cuál fue? 7 tiempos. Y con Belsasar, muchas cosas han salido mal. Es el 25. 20. Bien, así que para aquellos de nosotros en el adventismo que están luchando contra este mensaje, realmente no lo estamos. Prestando atención a cuán sólidamente este mensaje se establece. Así que estamos diciendo que desde 1798 hasta 1844, desde 1798 a través de esta historia, que tenemos en la historia millerita, tenemos Daniel 1, 2 y 3. Eso es Daniel 1. Pero que se repite aquí al final del mundo con Daniel 1, Daniel 2 y Daniel 3 con nosotros. Y estamos diciendo que después de aquí, que el capítulo 4 de Daniel marca un qué. Una dispersión, ¿de acuerdo? Una dispersión. Aquí, y aún no hemos probado esto, estamos en camino de probarlo. En 1863, la primera verdad que William Miller descubrió. Ahora ya sabes, hoy Vance Farrell ha lanzado un ataque contra el 2520. Es tan superficial como vas a encontrar. Y él afirma que alguna mujer enseñó el 2120 a William Miller. Y para mí, no importa si alguna mujer se lo enseñó,
si William Miller lo aceptó, lo entendió y lo puso en práctica. Pero no estoy dispuesto a ir por ese camino, porque William Miller dice que llegó al 2520. Así que tienes que determinar, ¿vas a aceptar el testimonio de William Miller, de quien la hermana White dice que los ángeles de Dios lo visitaron y dirigieron su mente repetidamente? ¿O el testimonio de Vance Farrow? Pero hay un montón de personas que están aceptando el testimonio de Vance Farrow. Bien, entonces en 1863 comienza el capítulo 4 de Daniel. Y esta es la lógica divina, hermanos y hermanas. William Miller dice que la primera verdad que encontró fue el 2520. Y la primera que se deja de lado en 1863 es el 2120. Y discutimos ayer que después del tercer hito, verás tipificado repetidamente una dispersión. Muy bien, tienes 7 veces de Elías orando, después de que los profetas de Baal son juzgados. Tienes 7 días de Noé en el arca. Tienes la última parte del mensaje del primer ángel, identificando que los mileritas tendrían que entender el sábado, lo cual hicieron en 1846, cuando aceptaron el sábado. Bien. Y tienes varios lugares donde, como Nabucodonosor aquí en el capítulo 3, cuando va a lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, ¿qué hace? Lo calienta 7 veces. O también tienes a Cristo, ¿verdad? Crucificado. ¿Y qué hace después? Descansa en el sábado. Descansa en el séptimo día. Y al final del séptimo día, ¿qué hace? Es resucitado, ¿verdad? Pero la iglesia no puede tocarlo, ¿verdad? Así que la iglesia no puede tocarlo porque tiene que ir a su Padre. Luego baja, ¿de acuerdo? Y empodera el mensaje en su historia. ¿Recuerdan que pasamos por eso? Y vamos a tratar con eso en estas notas si llegamos a ellas, así que no iré allí. Así que en esta historia aquí vemos que comienza una dispersión, está marcada. Y esta es la dispersión de William Miller. Sueño que ha sido marcado repetidamente. Nos lleva aquí a 1989. Este es el capítulo 4 de Daniel. Bien, estoy tratando de sacar a la luz otras líneas con las que hemos tratado. Sería bueno incluir eso allí. No sé si estamos todos al día con quien quiero que nos pongamos al día. Tratamos con Judas, el Israel antiguo, el Israel moderno. ¿Con qué más tratamos? ¿Estoy olvidando algo? Difícil. ¿Perdón? ¿Mucho? De acuerdo. Entonces, tomaremos estas notas mañana. Voy a tomar algunas de estas notas y tratar con ellas ahora mismo. Hemos tratado con esto antes, pero quiero volver a colocarlo en su lugar y llevarlo un poco más allá hacia donde vamos a continuación. Muy bien. Ir a la página 6 de sus notas. Cuando Jesús descendió después de ascender a su Padre, ¿cuánto tiempo se quedó con los discípulos? ¿Y les enseñó? 40 días. Entonces, justo en esta historia tenemos el número. 40 días para Cristo.
Y estamos diciendo, lo mantengo simple, lo tenemos en las notas. Lo que estamos diciendo es que el juicio para el adventismo, al final, es la ley dominical. Es el descanso sabático. Y la ley dominical, eso es Daniel 11, versículo 41. Pero Daniel 11:40 comienza aquí en 1989. Cuando el hombre del cepillo de tierra entra y comienza a barrer la basura. Así que desde 1989 hasta la ley dominical, ¿en la historia de qué versículo estás? Versículo 40. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Así que en la parte superior de la página 6 dice esto. Y espero que ya hayamos establecido que los tres reyes que conducen a la destrucción de Jerusalén están representados en los mensajes de los tres ángeles, Joacim, Joaquín y Sedequías. Con muchos testigos hicimos eso. Recorrimos la cadena profética. Una decepción. Llevados a Babilonia. Un cuarto marcado, y ese sería Nabucodonosor. Así que arriba de Sedequías dice, en unos pocos años el rey de Babilonia sería el instrumento de la ira de Dios sobre Israel. Judá penitente. Una y otra vez Jerusalén iba a ser sitiada e invadida por los ejércitos de Nabucodonosor. Compañía tras compañía, al principio solo unas pocas, pero más tarde. Miles y decenas de miles iban a ser llevados cautivos a la tierra de Sinar, para vivir allí en exilio forzado. Joacim, Joaquín y Jeremías, los tres reyes judíos, iban a convertirse a su vez en vasallos del gobernante babilónico. Y todos, a su vez, iban a rebelarse. Ahora ve a Jeremías 10, versículos 1 al 10. Lo que estamos diciendo sobre esto es que estos son los tres hitos que conducen a la ley dominical. Este es el mensaje del primer ángel, Joacim, el mensaje del segundo ángel, Joaquín, el mensaje del tercer ángel, Jeremías. Y estamos abordando esto desde nuestro argumento de que Daniel es el único profeta que está asociado específicamente con Joacim. Vino solo y por lo tanto él es. Daniel representa el mensaje del primer ángel. Ya tratamos con eso, pero dijimos que Ezequiel representa el mensaje del segundo ángel. No lo hemos probado, solo lo hemos mencionado. Pero quiero que veas que Jeremías es el profeta que representa el mensaje del tercer ángel. Y puede que no lo recuerdes, pero en esta serie de adoración hemos leído citas del espíritu de profecía, donde la hermana White dice, cuando se trata del mensaje del tercer ángel, ella no lo dice así. Ella no dice cuando se trata del mensaje del tercer ángel, pero cuando se trata del mensaje del tercer ángel, todos los mensajes deben ser combinados. Ella usa la palabra combinado. Ella usa unidos. Ella usa la palabra mezclados. Cuando llegas al mensaje del tercer ángel, ella nos ha enseñado, hemos leído esto más de una vez, que no puedes tener un tercero sin un primero y un segundo. Pero cuando llegas al mensaje del tercer ángel, todos deben estar allí. Así que cuando vas a Jeremías, capítulo 1, versículo 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor. En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado, también vino en los días de Joacim, ahí está el mensaje del primer ángel, y el hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del 11º año de Jeremías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén, en el 5º mes. Así que los tres reyes que menciona aquí son Josías, Joacim y Jeremías, pero había otros reyes allí en esa historia. Así que lo que está haciendo en esa historia es hacernos saber que Él es el profeta de los tres reyes, que concluyen con el mensaje del tercer ángel de Jeremías. Hay más de 3 reyes, desde Josías hasta Jeremías. Versículos 3. También vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del 11º año de Jeremías, el hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén, en el 5º mes. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, antes de que te
formara en el vientre, te conocí. Y antes de que salieras del vientre, te santifiqué y te ordené profeta para las naciones. ¿No es eso parte de la historia del mensaje del tercer ángel? Primero confronta al adventismo y luego va a las naciones. Y esto es lo que Jeremías, el mensaje es. Él está allí cuando Jerusalén está siendo destruida y luego lleva un mensaje a todas las naciones del mundo y les hace beber la copa. Has leído eso en Jeremías, ¿verdad? Entonces Jeremías es el profeta que está tratando con el rebaño de Dios y luego las otras ovejas que no son de este rebaño. Él es el mensaje del tercer ángel. Versículo 6. Entonces dije yo, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. ¿Qué significa eso? Labios tartamudos. Un niño tiene labios tartamudos. Esto no es el liderazgo ordenado del adventismo. Estos son aquellos que son llamados con labios tartamudos. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un niño, porque irás a todos a quienes te envíe, y todo lo que te mande hablarás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he puesto sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para destruir y derrocar, para edificar y plantar. Así que, en tu próxima cita de profetas y reyes sobre Jeremías, como el mensajero del mensaje del primer, segundo y tercer ángel, porque todos están mezclados. Jeremías es el mensajero de los tres, porque es el mensajero del tercero. Dice, ¿cuántos años estuvo Jeremías? 40 años. Durante 40 años Jeremías debía estar ante la nación como un testigo de la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin precedentes, debía ejemplificar en vida y carácter la adoración al único Dios verdadero. Durante los terribles asedios de Jerusalén, debía ser el portavoz de Joaquín. Debía predecir la caída de la casa de David y la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Y cuando fue encarcelado debido a sus declaraciones valientes, ¿van a ser encarcelados los hijos de Dios en el periodo del tercer ángel? ¿Por qué? Por el mensaje que están proclamando. Todavía debía hablar claramente contra el pecado en lugares altos. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, finalmente iba a presenciar el cumplimiento literal de sus propias profecías de inminente destrucción. Va a haber la ley dominical. Y compartir en el dolor y la aflicción que seguirán a la destrucción de la ciudad condenada. Bien, ahora, solo para tratar con Jeremías, los teólogos del adventismo, los teólogos del mundo, realmente no están dispuestos a afirmar esto, pero pueden verlo. Pueden ver la inferencia de hacia dónde vamos aquí. Estamos cambiando de marcha aquí un poco, ¿de acuerdo? Y puede que no lo afirme, pero creo que es así. Creo que acabo de afirmarlo. Profetas y Reyes, página 447, dice, hablando de Jeremías, el último rey, el mensaje del tercer ángel, el liderazgo de quién. ¿A quién representaría Jeremías al final del mundo? El liderazgo del adventismo. ¿Representa él los labios tartamudos? ¿Representa él a Jeremías? ¿Hay dos clases en el adventismo? ¿Qué le va a pasar a Jeremías? Va a ver a su familia asesinada frente a él y luego le van a sacar los ojos. ¿Por qué? Porque profanó el sábado. Esa es la historia del antiguo Israel. Así que va a recibir la marca de la bestia. Él es ese tipo. La agitación causada por las representaciones del falso profeta puso a Jeremías bajo sospecha de traición. Cuando Jeremías está dando su mensaje sobre la perdición de Jerusalén, les está diciendo que hay un momento en el tiempo. Cuando Jeremías dice, necesitan simplemente someterse a Nabucodonosor si se someten a su gobierno. Será un yugo de madera. Por eso Jeremías llevaba el yugo de madera para enseñar esa lección con una lección objetiva. Y él dice, pero si se rebelan contra él, les pondrá un yugo de hierro y los llevará a Babilonia.
Y había un montón de falsos profetas que se levantaron contra Jeremías diciendo, el Señor nos va a liberar. Y estaba llegando a tal punto que Nabucodonosor estaba escuchando que los judíos realmente pensaban que iban a derrocarme. Este es Nabucodonosor pensando, está bien, voy a ocuparme de ellos. Así que llegó un momento debido a los falsos profetas que Jeremías necesitaba hacer las paces con Nabucodonosor. Muy bien, eso es lo que es. Este párrafo trata sobre esta historia. La agitación causada por las representaciones de los falsos profetas puso a Jeremías bajo sospecha de traición. Y nada, solo por una rápida y decisiva acción de su parte se le permitió continuar reinando como vasallo. Se aprovechó la oportunidad para tal acción poco después del regreso de los embajadores de Jerusalén a las naciones circundantes. Cuando el rey de Judá acompañó, dice un príncipe, tranquilo, en una misión importante a Babilonia. ¿Quién lo acompañó en una misión importante a Babilonia? ¿Quién? ¿Quién acompañó al príncipe tranquilo? El rey de Judá. ¿Quién es el rey de Judá? Jeremías fue a Babilonia en esta historia. Durante esta visita a la corte caldea, Jeremías renovó su juramento de lealtad a Nabucodonosor. ¿Cómo renuevas tu juramento de lealtad a Nabucodonosor? Bueno, te inclinas ante el ídolo, que él ha construido y ha llamado a todos, para ver. Entonces, lo que estoy diciendo es que los teólogos, esto es lo siguiente, es del comentario bíblico adventista del séptimo día, ellos incluso lo reconocen, no están dispuestos a decirlo. Dice, y en su cuarto año, él mismo fue a Babilonia, probablemente con el mismo propósito, para asegurar a Nabucodonosor de su lealtad. Es posible, aunque puramente conjetural, que esta visita pueda haber estado relacionada con la dedicación de la gran imagen, erigida en la llanura de Dura en Daniel, capítulo 3. Mira, ellos lo saben, pero están usando el método histórico crítico. Pero hermanos y hermanas, si están usando la prueba de texto línea sobre línea, ustedes lo saben. El tercer rey, Sedequías, está representando a aquellas personas en el adventismo que recibieron la marca de la bestia. Y efectivamente, Sedequías realmente fue a Daniel capítulo 3 y se inclinó ante la imagen. Puedes ver eso con la prueba de texto. Y puedes incluso verlo con tu método histórico crítico, pero no tienes el valor de decirlo porque no sabes cómo probarlo. Porque no sabes cómo unir línea sobre línea para probarlo. ¿De acuerdo? All right. Sáltate la siguiente cita larga y ve a la página 9. ¿Quién dice que esquía? En esta historia estamos tratando con el libro de Daniel, tipificando las verdades en estos gráficos. Estamos mostrando que el libro de Daniel es verdad presente. Está ilustrando la historia del adventismo al pie de la letra. Pero cuando llegas al capítulo 4 de Daniel, entonces ves el sueño de William Miller y el encubrimiento de las verdades fundamentales. Así que, en este sentido, tienes que mirar eso para ver estos gráficos tipificados en el libro de Daniel. Estas son las verdades que se cubrieron en 1863 y que el hombre del cepillo de tierra comienza a desellarlas en 1989. Y eso está en el libro de Daniel. Estamos viendo eso desde ese punto de vista. Pero estamos enfatizando el 220, así que ve a Sedequías en tus notas, Sedequías 34, versículo 8. Ahora, y te iba a decir que vamos a tratar con Sedequías en un minuto. Todavía estamos tratando con Sedequías. Necesito leer mis notas. El versículo 8 dice, esta es la palabra que vino a Sedequías de parte del Señor. Después de eso, el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo. En esta historia que lleva a la destrucción de Jerusalén, Sedequías
el tercer rey, el que representa al adventismo, que recibe la marca de la bestia en esta historia. Aquí, en Sedequías 34, versículo 8, Sedequías ha hecho un pacto con todo el pueblo que estaba en Jerusalén para proclamarles libertad. Que cada hombre dejara libre a su siervo y cada hombre a su sierva, siendo hebreo o hebrea, para que ninguno se sirviera de ellos, es decir, de un judío, su hermano. Ahora, cuando todos los príncipes y todo el pueblo que había entrado en el pacto escucharon que cada uno debía dejar libre a su siervo y cada uno debía dejar libre a su sierva para que ninguno se sirviera más de ellos, entonces obedecieron y los dejaron ir. ¿Qué está haciendo Sedequías? Está diciendo que necesitamos cumplir los estatutos de Levítico 25 y 26. Sedequías está manteniendo los estatutos, donde encontramos la profecía de tiempo de 25:20, mientras se acerca a la ley dominical. Él los está manteniendo. Esto está en el registro. Eso es lo que está haciendo. Versículo 11. Pero después se volvieron e hicieron que los siervos y siervas a quienes habían dejado ir libres regresaran y los sometieron como siervos y siervas. Aceptaron el 2520 y luego lo rechazaron. Bien, versículo 12. Por lo tanto, la palabra del Señor vino a Sedequías de parte del Señor, diciendo, así dice el Señor, Dios, el Dios de Israel, hice un pacto con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto y de la casa del siervo, diciendo, al final de 7 años dejarás ir a cada hombre a su hermano hebreo que te ha sido vendido. Y cuando te haya servido 6 años, lo dejarás ir libre de ti. Pero vuestros padres no me escucharon, ni inclinaron su oído. Bien, estos son los estatutos. Esto se llama el año de liberación. Esto está en Deuteronomio. Algunos de los teólogos en este momento, si estuvieran viendo esto, estarían inquietos diciendo que, ya sabes, está hablando de Deuteronomio, está afirmando que es Levítico 25 y 26. Pero Deuteronomio está hablando del año de liberación, pero la hermana White dice que Levítico 25 y 26 tratan sobre el año de la gran liberación. Ella los une, no yo. Línea sobre línea. Y ahora te habías vuelto y habías hecho lo correcto ante mis ojos, proclamando libertad cada uno a su vecino, e hiciste un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Pero te volviste y contaminaste mi nombre, e hiciste que cada hombre su siervo y cada hombre su sierva, a quienes habías liberado a su gusto, regresaran y los sometiste, para que fueran para ti siervos y siervas. Así dice el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor, no me habéis escuchado en proclamar libertad, bien, cada uno a su hermano y a cada hombre, su vecino. He aquí, proclamo una libertad para vosotros, dice el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os haré ser removidos a todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron el becerro por la mitad y pasaron entre sus partes. Los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, los eunucos y los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasa entre las partes del becerro. Incluso los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de aquellos que buscan su vida. Y sus cadáveres serán alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, los entregaré en manos de los enemigos, y en manos de aquellos que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se han alejado de ustedes. He aquí, yo mandaré, dice el Señor, y haré que regresen a esta ciudad, y lucharán contra ella, la tomarán y la quemarán con fuego. Y haré de las ciudades de Jerusalén una desolación sin habitantes. En tus notas de Deuteronomio 15, versículos 9-12, verás. El estatuto que establecieron cuando se acercaba la ley dominical, al igual que Nabucodonosor se acercaba en el tiempo de Sedequías, se llama el año de liberación. Cada 7º año debes dejar que el esclavo quede libre. Pero en Levítico 25 eso se amplía. Cuando llegas a 7 ciclos de 7 años, llegas al tiempo del jubileo, entonces tienes lo que se llama el año de la gran liberación. No puedes separarlos. Cuando rechazas el año de liberación, estás rechazando el 2520.
De tal manera, dicen patriarcas y profetas, para los pobres el séptimo año era el año de liberación de deudas. A los hebreos se les ordenaba en todo momento ayudar a sus hermanos necesitados. Estoy en la página 9. A sus hermanos necesitados prestándoles dinero sin interés. Tomar usura de un hombre pobre estaba expresamente prohibido. Si tu hermano se empobrece y cae en decadencia contigo y tú lo alivias, sí, aunque sea un extranjero o un forastero, para que pueda vivir contigo, no le tomes usura ni aumento, sino teme a tu Dios, para que tu hermano pueda vivir contigo. Entonces no le darás tu dinero con usura, ni le prestarás víveres. Víveres para aumento después de 7 sábados de años. 7 veces 7 años. Esto es Levítico 25. Llegó el gran año de liberación, el jubileo. Así que lo que quiero que veas es aquí abajo. Cuando estamos tratando con Sedequías, Sedequías siendo el tercer rey, probablemente estoy escribiendo mal Sedequías, está marcado allí que rechazan el 2120. ¿Lo ves? Ahora trataremos con Sedequías. Sedequías. Todos recuerdan la historia de por qué Babilonia vino a Jerusalén, ¿verdad? ¿Verdad? Sedequías iba a morir. Isaías dice, prepárate para morir. Y Sedequías suplicó al Señor, no quiero morir, debería haber muerto. Quizás vivió otros 15 años, y cuando murió, Manasés tenía 12 años. Si hubiera muerto, no habría habido Manasés. Eso lo dice todo, justo ahí. Manasés era un tipo malo. Pero cuando Isaías regresa y dice, el Señor te ha dado otros 15 años, le da una señal. ¿Cuál es su señal? El sol retrocede. Tantos grados. Muy bien, así que vamos a mirar a Ezequías aquí. Y Ezequías es definitivamente parte de la historia de Daniel, porque es Ezequías, profeta. Inmediatamente después se le dice que tus descendientes serán llevados a Babilonia como eunucos en la casa del rey. Bien, es esta experiencia conectada con esta señal la que produce la profecía. Eso cuando se cumple marca el tiempo del fin en Daniel capítulo 1. ¿Estás conmigo en eso? Entonces, ¿cuántas señales se notan en la vida de Ezequías? Hay 2. Hay una al principio y una al final. En Mina, Profetas y Reyes, página 360, dice, la tierra de Judá había sido devastada por los ejércitos de ocupación, pero Dios había prometido proveer milagrosamente para las necesidades del pueblo. A Ezequías le llegó el mensaje, esto será una señal para ti. Comerás este año lo que crezca por sí mismo, y en el segundo año lo que brote de lo mismo, y en el tercer año sembrarás y cosecharás y plantarás viñas, y comerás sus frutos. Y el remanente que haya escapado de la casa de Judá echará raíces hacia abajo, y dará fruto hacia arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y los que escapen del monte Sión. El celo del Señor de la casa hará esto. Entonces, ¿cuál fue su señal? Bueno, si vas a Segunda Reyes 19:29, puedes ver de dónde citó la hermana White. Pero si vas a Levítico 25, puedes ver dónde se estableció esto originalmente. Levítico 25, versículos 20 al 22, está hablando sobre el año de descanso, el descanso de la tierra. Y dice, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no sembraremos ni recogeremos nuestro aumento. Entonces mandaré mi bendición sobre vosotros en el sexto año, y producirá fruto para 3 años. Y sembraréis el octavo año y comeréis, aún del fruto viejo, hasta el noveno año, hasta que entren los frutos, comeréis de la reserva antigua. Esta es la promesa de dejar descansar la tierra, la promesa asociada con el 2520. Y así, al comienzo de la vida de Ezequías, se le da una señal, y su señal es el 2520.
Ya lo ves. ¿Y ya has reconocido cuál fue su última señal? ¿Cuál fue su última señal? Fue el sol. Este es un segundo testimonio para el antiguo Israel. Primero rechazando el descanso y luego rechazando el descanso. El descanso de Hebreos 3 y 4, de entrar en la tierra prometida para el antiguo Israel. El descanso del sábado para el antiguo Israel. El descanso para nosotros del 2520. Y el descanso del sábado para nosotros. El descanso del 2520 de Ezequías. El descanso del sol para Ezequías. Línea sobre línea. Pensar que el 2120 no está tipificado en las Escrituras. Es participar del capítulo 6 de Isaías. Acompáñenme al capítulo 6 de Isaías por un momento. Versículo 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije yo, aquí estoy, envíame a mí. Ahora. Regresa al verso 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a tratar con eso la próxima semana, si el Señor lo permite. La hermana White confirma en el verso 3, lo dice claramente, que esta es la tierra llena de la gloria del Señor, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende. Tendría que ser así, si eres un intérprete de textos. El verso 3 está marcando el momento en que la tierra está llena de la gloria del Señor. Eso es Apocalipsis 18. Entonces, en el periodo de tiempo de Apocalipsis 18, que es el periodo de la lluvia tardía, que es el periodo del sellamiento de los 144,000, Isaías está representando a esas personas que reciben un mensaje. Bien, ¿y dónde? El mensaje de Isaías comienza en el verso 1. Dice, en el año en que murió Usías. He visto que ahora hemos establecido que lo trataremos más la próxima semana. Esto es el 9:11. Esto es Apocalipsis 18. Si aún no estás dispuesto a aceptar el 9:11, al menos es Apocalipsis 18. Podemos mostrar eso claramente. Lo haremos la próxima semana. Pero cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, es al mismo tiempo que murió Usías. ¿Sabes? Usías es uno de solo dos momentos donde hubo dos reyes reinando simultáneamente. Podrías argumentar que David y el rey Saúl fueron ambos ungidos, pero no estaban reinando simultáneamente. La única vez que un rey estaba reinando simultáneamente con otro rey es cuando Absalón quería convertirse en rey, ¿verdad? Y vinieron y le dijeron a David, ¿y qué hizo David? Muy rápidamente ungió a Salomón como rey. David todavía estaba vivo, así que tenías al rey David y al rey Salomón reinando simultáneamente. En la época de Usías, Usías reinó durante 52 años y fue un buen rey, y fue un rey próspero. Si consultas a la hermana White o a los historiadores de la Biblia, Usías fue un rey próspero y bueno. Y decidió combinar iglesia y Estado. Entró en el templo y quiso hacer una ofrenda. Combinando iglesia y Estado, ¿y qué le pasó? Recibió la marca de la bestia. Le salió lepra en la frente. Y huyó. Y se fue a una casa y se quedó allí el resto de su vida. Y su hijo, Jotam, comenzó a reinar. Solo hay dos ocasiones en las que hay dos reyes gobernando. Y lo que voy a sugerirles la próxima semana es que los Estados Unidos es un reino compuesto por dos poderes. Salomón David es el comienzo de los Estados Unidos y Usías y Jotam
es el final de los Estados Unidos, y Usías representa la prosperidad de los Estados Unidos. Y cuando el poderoso ángel desciende del cielo, es el año en que murió Usías. El 11 de septiembre, la estructura económica del planeta Tierra comenzó a decaer. E Isaías, representándonos a nosotros, recibe un mensaje. Verso 8. Y oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, yo, aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. Este es el mensaje para el adventismo. Oíd bien, pero no entendáis, y ved bien, pero no percibáis. Engorda el corazón de este pueblo, y has pesado sus oídos, y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se conviertan, y sean sanados. Si puedes ver este tipo de evidencia, y aún así te quedas sentado allí, en tu banco o en tu silla, y dices que el 2120 no está tipificado en las Escrituras, que las 2 tablas de Habacuc no están tipificadas en las Escrituras, entonces estos versículos son para ti. ¿Oramos? Padre Celestial, queremos ser aquellos que están ungidos para que nuestros ojos puedan ver. Queremos que se quite la cera de nuestros oídos. Queremos escuchar estas cosas. Queremos que estas cosas nos cambien. Queremos estar entre aquellos representados por Ezequías que llevan el mensaje no solo al adventismo, sino a las naciones del mundo. Pedimos que hagas esto una posibilidad para nosotros. Pon delante de nosotros las cosas que necesitamos hacer individualmente, para que se nos permita participar en esta obra sagrada de la que todos los profetas desean ser partícipes. Y luego danos el valor para lograr esas cosas en nuestra experiencia, para que podamos ser vasos aptos para llevar este mensaje a tu iglesia y al mundo. En el nombre de Jesús. Amén.